Aló, todo el mundo. Bienvenidos a este canal de Psicología y Viajes. Para los que no me conocen, yo soy Lupita Cardiel, psicóloga y además una viajera empedernida. Entonces, bueno, pues había yo venido subiendo algunos videos sobre psicología exclusivamente, pero bueno, pues ahora ya tenemos esta posibilidad de viajar y entonces ya empecé por allí a subir algún contenido de viajes. Y pues en esta ocasión traigo un video, creo que muy importante, sobre todo para cuando queremos como visualizar, ¿podemos o no podemos viajar? Entonces, bueno, pues el video es, ¿cuánto se necesita para viajar a Europa actualmente en el 2022? Estamos hablando de que es mayo de 2022. ¿Y cuáles son los requisitos reales que necesitamos para andar viajando allá? Sobre todo por esto de la pandemia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar a echarle números, que es como lo más importante, ¿verdad? Bueno, vamos por ello. Fíjense, lo primero, platicarles que, bueno, quienes no me siguen en mis redes, yo anduve por Europa hace muy poco y, bueno, pues pude vivir, sobrevivir algunas veces lo que es andar en estos tiempos que tal vez ya pudiéramos decir post-pandemia en Europa. ¿Y cuáles fueron los costos? Entonces, si les parece bien, primero vamos a hablar de los costos. Miren, siempre que viajamos, lo primero que tenemos que hacer es comprar el vuelo. Y esto ya había dejado yo un videíto anterior en donde les platico sobre cómo en dónde comprarlos y cuáles son las mejores opciones. En este caso, yo me fui en vacaciones de Semana Santa y Pascua, que estamos hablando de abril, el mes pasado. Estamos en mayo de 2022. Entonces, yo estuve pues buscando vuelos, cazando vuelos. Yo les explicaba en el video anterior que utilizo mucho Skyscanner, utilizo Google Flights, en donde también es como un buscador que te lleva, te direcciona a las páginas en donde encuentra los mejores precios. Pero es importante también estar pendiente de las ofertas que hay. En mi caso, yo conseguí mi vuelo a Madrid desde Guadalajara, México, y de vuelta en 17,800 pesos, lo cual es un precio muy barato, porque yo me he ido en el 2018 con vuelos de hasta 20,000 pesos. Entonces, estamos hablando de que ese es un precio muy barato. ¿Cómo es que lo conseguí tan barato? Porque estuve esperando a que Aeroméxico lanzara la promoción que normalmente lanza, que se llama Venta Azul. Y entonces en esa Venta Azul es que yo conseguí ese vuelo. Luego, en hospedaje, yo en esta ocasión, yo viajé sola y yo viajé de mochila, que ese es un dato importante. Ese precio es así porque yo no documenté una maleta. Si yo hubiera documentado alguna maleta, entonces el precio probablemente se hubiera elevado un poquito por lo que te cobran extra por documentar. Luego, como viajé sola y viajé de mochila, pues lo más recomendable es quedarse en hostales. Los hostales yo me encontré con que varían muchísimo. Depende del lugar
en donde estés y depende de la cantidad de tiempo con la que tú lo reserves. Fíjense, la ventaja que tenemos cuando viajamos así de mochila es que conforme tú vas viajando, vas reservando. Y eso provoca que tú no te arriesgas, porque si tú reservas, por ejemplo, todo tu viaje ya te lo llevas reservado, sí, por supuesto que vas a pagar menos. Pero si hay algún contratiempo, entonces es dinero que ya perdiste. Si por algo no pudiste viajar al lugar en donde te tocaba ir, en donde ya tenías tu reservación, entonces allí la vas a perder. Entonces ese es un dato que hay que tomar muy en cuenta. Yo prefiero ir reservando conforme voy avanzando. Si yo ya llegué a un lugar, por ejemplo, si yo ya llegué a Madrid y yo decido que en Madrid me voy a quedar solo un día y lo voy a recorrer al final porque mi regreso va a ser de Madrid, entonces yo ya puedo y debo reservar mi hostal antes de irme y luego mi siguiente paso, que en este caso yo me fui a Croacia. Entonces yo ya tenía reservado mi vuelo y ya tenía reservado también mi hospedaje. Entonces, eso pues es muy importante. Les voy a dejar aquí la cantidad que yo gasté en hostales. Y luego les voy a hacer un videito sobre cómo son los hostales. Porque luego, de menos en México no estamos acostumbrados a hospedarnos en un hostal. Y de pronto la palabra nos puede sonar como que si fuera un albergue así para indigentes, pero no. Hay hostales muy lindos, como también hay hostales que no están tan bonitos, pero la diferencia pues nada más es que estás en una habitación en la que compartes camas. Pero bueno, ya les haré el siguiente video sobre los diferentes hostales que estuve visitando para que los conozcan. Entonces les dejo aquí los precios de lo que yo gasté en los hostales. Luego, tenemos que revisar cuánto vamos a gastar en transportarnos de un lugar al otro. Y entonces allí también tenemos que tomar decisiones de si nos vamos a transportar en avión, si nos vamos a transportar en tren o si nos vamos a transportar en camión. Fíjense, transportarse en avión resulta ser muy económico porque allá hay unas aerolíneas de bajo costo que sí son de verdad de bajo costo. En donde, por ejemplo, yo conseguí un vuelo de Zagreb a Milán en 700 pesos mexicanos, que es realmente pues, un precio muy económico. A final de cuentas, tuve un percance. Bueno, un percance fue una situación en la que yo decidí mejor volar de otro lugar y conseguí otro vuelo de un lugar que se llama Dubrovnik, allí mismo en Croacia, a Nápoles, y me costó 900 pesos. Entonces, realmente, cuando vamos a viajar a lugares muy distantes, sí vale la pena ponernos a buscar vuelos porque son realmente económicos. Si les gusta viajar en tren o les gustaría la experiencia, les recomiendo que compren desde aquí en línea. Se puede comprar algo que se le llama Euralpass, que así pronunciamos nosotros aquí en México, Euralpass, y que allá lo pronuncian Eurail Pass, que es un pase que uno paga previamente y puedes pagar, tienes muchas opciones. Puedes pagar para andar 15 días en toda la Unión Europea. Ojo, todos los países que pertenecen, únicamente los que pertenecen a la Unión Europea. Durante, por ejemplo, 15 días y te dan un mes o 2 meses para que tú utilices esos días que tú ya llevas pagado. O puedes hacerlo por 3 países contiguos, por ejemplo, Italia, Francia y España. Para ir a esos 3 países, pues no tienes que pasar por ningún otro. Entonces, puedes comprar uno solamente por esos 3 países si solo quisieras utilizarlo ahí.
o bien puedes comprarlo por un solo país. Yo en este caso compré uno para andar viajando durante 5 días en Italia. Y ese Eurail Pass me costó 5,600 pesos por andar viajando por Italia en tren. Y lo único que tú tienes que hacer es pagar por el reservado de tu asiento cuando así lo requiere el tren. Yo únicamente en esos 5 días que anduve así del tingo al tango el tren, porque pues podía usarlo, únicamente pagué aproximadamente 4 reservaciones que me costaron 3 euros cada reservación. Entonces, imagínense, yo viajé, por ejemplo, en la noche, viajé de Nápoles a Milán toda la noche y solamente pagué 3 euros por reservar el asiento. Viajar en tren es muy lindo, los trenes son muy puntuales, es muy seguro, a diferencia de los camiones. En los camiones puedes encontrar unos muchísimo mejores precios. Puedes encontrar que, por ejemplo, puedes pagar. Yo cuando he viajado en camión he llegado a pagar 350 pesos mexicanos por viajar de Múnich hasta Praga. Entonces es una cosa realmente barata. La situación es que pues las estaciones, las centrales camioneras no están tan limpias, de pronto, bueno, a diferencia de los trenes, pues, podría resultar un poquito inseguro. Entonces, pues allí sería cuestión como de revisar a ver qué queremos. Si quiero ahorrar y me la arriesgo, pues bueno, vamos. Yo igual he viajado en camión y el punto es como utilizar lo mejor posible el dinero que yo traigo. Entonces les voy a dejar cuánto gasté, incluyendo el Eurail Pass, que también voy a hacer un video sobre cómo usarlo. Porque antes, cuando yo tengo mucho tiempo usándolo, y ya antes te daban una especie de boleto de avión, hagan de cuenta, y luego cuando ibas viajando te iban así como ponchando cada día que tú utilizabas. Entonces, ahora ya no es así, ahora ya con la tecnología pues ya hay una aplicación que está fenomenal, pero tiene solamente un puntito allí que no me gustó mucho, pero bueno, ya les diré cuando haga este video, prometo que sea muy pronto, porque yo anduve batallándole mucho con cómo usar esa aplicación. Bueno, les dejo entonces cuánto gasté en la transportación. Y luego, ¿cuánto gasté en comida? En comida realmente yo gasto muy poco porque mayormente compro en los súper y yo me hago un sándwich o me compro un atún o veo la manera de sí alimentarme, pero de una manera económica. Sí, algunas veces fui a, por ejemplo, a tomar un café a un lugar en donde encontré que pues, el café me costaba 2 euros y dije, wow, ok, lo tomamos. Estuve en McDonald's otra vez, que es allá, o sea, aquí en México yo jamás en la vida me van a ver a mí en un McDonald's, pero allá pues resulta que es económico y te alimenta, ¿no? Entonces, y hasta el combo, y entonces, bueno, pues es una opción. Pero les pongo aquí cuánto gasté en alimentos. Luego de allí, pues hay este tipo de gastos, uno, del transporte en las ciudades, cuánto gastas en un camión, en el metro. Ustedes van a ver que la cantidad que yo gasté en el transporte urbano, digamos, es muy poquita, pero es porque yo mayormente prefiero caminar. Prefiero irme caminando y entonces si yo me voy caminando, pues tengo la opción de conocer muchas más cosas
Tengo la opción de que de pronto encuentro un lugar que yo ni sabía que existía y al mismo tiempo pues le ahorro, ¿no? Y bueno, entonces van a ver que sí es muy poquito, pero de todos modos yo les voy a poner cuánto cuesta en un aproximado el metro, cuánto cuestan los camiones. Todo depende del país en el que estés, porque, por ejemplo, en Francia, en París, el metro es caro y feo y sucio, pero te transporta muy bien, pero es caro. Y en París las distancias están muy lejanas y no te queda más remedio que agarrar el metro y luego ya después podrías caminar y no estar siempre agarrando el metro. ¿Ok? Entonces, bueno, también hay opciones como, por ejemplo, yo estuve en Barcelona y en Barcelona tuve allí una situación en la que de pronto yo ya tenía muy poquito tiempo para andar en Barcelona. Y entonces dije, si me la aviento caminando, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces lo que hice fue que compré un boleto que es para utilizarse una cantidad de días. Entonces, muchísimo más económico de que si yo hubiera comprado uno por cada hora de transporte, porque es lo que dura un boleto. Entonces, si yo ya traía mi boleto, que podía usar esa cantidad de días y pues sin problema la cantidad de veces que yo quisiera tomar el metro, y así pude pues abarcar muchos más lugares que yo quería, en los que yo quería estar en Barcelona. Bueno, entonces eso es con respecto del transporte urbano. Y ya después hay que considerar cuánto te tienes que llevar para las atracciones a las que quieres entrar. Y allí, chicos, pues va a variar mucho dependiendo de cuál es su gusto. Si, por ejemplo, a ti te gusta ir a los museos, pues tienes que considerar desde acá a cuáles museos quieres ir, cuáles vale la pena ir y cuánto te va a costar. Porque, por ejemplo, el Museo del Louvre, que si nunca has ido, pues tienes que entrar, si te gusta el arte. Es así como imperdonable si no entras al Museo del Louvre, si a ti te gusta el arte. Y tienes que considerar que es de los museos más caros. En cambio, por ejemplo, en Madrid, que está el Museo Reina Sofía, que está el Museo del Prado, que hay una cantidad de obras de arte impresionantes, pero que es un poquitín más económico de lo que es el Museo del Louvre en París. Y que, por ejemplo, en Madrid los domingos es gratuita la entrada, entonces pues ahí podrías hacer algún movimentito para poder sí entrar a ellos, pero pues no pagar tanto. La otra cuestión que tú tienes que considerar en tu presupuesto es qué tanto vas a querer ir, por ejemplo, a un bar. Yo siempre que voy a Madrid me gusta ir a un bar especie de, ¿cómo les diré? Como el botanero, que se usa aquí en México, pero versión española. Se llama el Museo del Jamón. Y entonces tú llegas, pides una cerveza, pides un vinito tinto y ellos te están poniendo permanentemente una tapa, un pedacito de pizza, todas ese tipo de comida típica española que, bueno, a mí sí me gusta ir y sí considero siempre en mi presupuesto que esa sea como una visita obligada, pero a lo mejor ustedes van a querer ir a un bar nocturno a conocer otras personas, por ejemplo, a ver algún partido de fútbol, y que bueno, hay que considerar que allí pues las bebidas van a estar más caras, entonces pues apartar un presupuesto también para ese tipo de entretención. Entonces todo va a depender de en que tú te quieres entretener. Si, por ejemplo, vas a ir a Londres y quieres, por ejemplo, no sé, subir al puente que hay allí en Londres, que tiene un costo.
Sin embargo, los museos en Londres son gratuitos. Entonces, bueno, pues allí tú vas viendo como en que sí, en que no. A mí me gusta, ahí en Londres hay un bar, es un barco, como un barco viejo que incluso le dejan las telarañas, es parte de la decoración. Y es muy lindo estar en ese bar, en ese barco sobre el río Támesis, tomándote unas cervezas. Y entonces allí dices, bueno, a lo mejor caminé muchísimo y no me gasté el dinero en los metros, pues ese presupuesto lo dejo para ir y visitar un bar, conocer gente y demás. Entonces, bueno, ese es el otro tipo de gastos que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Ok? Eso, estas cantidades que yo les estoy dejando aquí es hablando de un viaje de 15 días que hice yo sola. Y por eso estuve en hostales. Si ese viaje yo lo hubiera hecho con otras personas, como mi siguiente viaje va a ser acompañada, entonces no tiene caso que nos quedemos en hostales, porque si sumamos que en un hostal te cobran por cama, por persona, si sumamos lo que gastaríamos en un hostal, eso mismo nos va a costar un hotel. Entonces realmente es absurdo quedarse en un hostal cuando tú vas acompañado. Entonces ahí es cuestión de buscarle y decir, ok, si voy yo con una amiga o voy yo con un amigo, entonces, ¿cuánto me cuesta un hotel y cuánto me cuesta la cama en el hostal? Y a partir de ahí es que tomo la decisión. Pero también está una parte bien importante, que si tú te quedas en un hostal, vas a conocer una infinidad de personas. Y se presta mucho para la convivencia, para que hagas amigos. Y en un hotel, no, en un hotel tienes pues la parte de la privacidad, la parte en la que nadie te va a molestar, en la que estás más seguro, en el sentido pues de que tus cosas allí están encerraditas, pero te pierdes de esa parte de la convivencia. Entonces, bueno, pues no todo es perfecto, chicos. Entonces, bueno, fíjense, aquí les dejo cuánto yo gasté viajando así, viajando de mochila. Quiere decir que siempre que tomé un avión no pagué porque se documentara mi equipaje. Quiere decir que como viajé sola me quedé en hostales y comiendo, preparándome yo mi comida en los hostales, o bien simplemente comprando comida fácil de preparar en un súper, y o bien buscando pues lugares no tan caros para comer. ¿Cuáles son los no tan caros? Los que no están en las zonas turísticas. Entonces, bueno, pues primero aquí les dejo la cantidad que yo gasté en abril del 2022. Ok, ahora vamos a pasar a la parte esta que yo les decía, lo real de qué onda con tu certificado del COVID, si te lo piden, no te lo piden, se dice mucho, te asustan mucho. Entonces, bueno, pues déjenme les platico. Yo llevaba mi certificado con la vacuna de la Pfizer. Sabía que no tenía por qué tener yo un problema con ese certificado, pero sabemos que acá en México, pues el certificado sí te lo dan digital, pero si tú lo quieres llevar en físico, pues tienes que imprimirlo en una hoja blanca X. Entonces, aquí en México, sin problema. Yo llegué a la aerolínea me lo solicitó, únicamente lo vio y me lo regresó. Es decir, ni siquiera aquí en México lo escanearon el QR que trae el certificado. Ok, entonces ese es un primer punto como importante a tomar en cuenta.
a la fecha, para todos los que, como yo, han tenido muchos problemas porque su certificado dice CanSino, porque somos maestros y nos vacunaron con el CanSino, pues bueno, a la fecha Europa todavía no la acepta, y acepta Sinovac, acepta Pfizer, acepta Moderna, acepta Johnson & Johnson. Ok, les voy a dejar aquí la listita de las que está aceptando, que hace poquito empezó a aceptar también la vacuna de Sinovac, que antes no la estaba aceptando. Bueno, cuando yo llego a Europa, allá en la entrada no me la pidieron. Pero ¿qué es lo que sí hay que tomar en cuenta? Que cada país tiene un sistema en el que antes de que tú entres a ese país tienes que registrar tus datos y decirles que tú sí estás vacunado y con cuál vacuna estás vacunado, y ellos te van a creer. Entonces, esos datos que tú metes te van a arrojar un QR, y cuando tú entres a ese nuevo país, lo que te van a pedir es ese QR cuando tú entras. Cuando tú sales del país, te piden tu certificado. Ahora, ¿qué sucede con el certificado mexicano allá? Sucede que allá sí lo escanean, pero no, el sistema que ellos tienen allá, pues lo escanean y no les arroja nada. Entonces, yo lo que hacía era que previamente, al momento de dárselo, le explicaba: oye, yo soy mexicana y este es el certificado que se expide en México. Entonces, mayormente lo veían, sí lo escaneaban, pero veían que no lo llevaba nada y me lo regresaban sin problema. Únicamente tuve un problema en Génova. Iba yo a agarrar un vuelo para irme a Madrid, y entonces yo no sé si yo era la primer turista mexicana que estaba ahí, pero a ellos les parecía como muy raro que yo trajera mi certificado en un papel, y yo les decía, pues es que sí lo expide mi país. Ellos en la Unión Europea tienen algo que le llaman su Green Card, que está unificada para toda la Unión Europea cuando se vacunan allá en Europa. Entonces, pero bueno, si yo soy mexicana, pues yo traigo mi certificado, y sí me tardé mucho en que ellos aceptaran que yo abordara el avión con ese certificado. Oigan, espero que sí me escuche, porque se le acabó la pila a mi teléfono, digo, a mi microfonito con el que se oye mejor. Oigan, es que les quiero platicar en vivo, no manchen, casi me quedo en Italia, miren cómo quedé roja. Miren mis párpados, ¿por qué se ponen? A mí nunca se me habían puesto rojos los párpados. Yo creo que de ese tamaño estuvo mi preocupación. Es que fíjense que no me dejaban entrar con mi certificado COVID mexicano porque lo escaneaban y no los llevaba absolutamente nada. Era así de que pues lo ponían, solo decía COVID-19, y entonces lo veía uno, se lo pasaban al otro y se lo pasaban al otro, y allí me estuve como 15 minutos esperando a que me lo aceptaran, y ya estaba bien mortificada. Yo dije, a la madre, no me van a dejar pasar, pues ya sé que es una pinche hoja, y sí se los enseñé digital y todo, pero pues no me lo aceptaban, decían, ¿eso qué? Y yo, pues es que soy mexicana, o sea, no todos somos europeos, no tengo por qué tener una green card como ustedes. Y no manches, o sea, bien feo, y hasta que ya el policía le dijeron que sí, y ya dijo, pues me dijeron que sí, no sé por qué, pero me dijeron que sí, y yo, pues bueno, ya démelo porque necesito correr. Entonces, pues ya luego paso seguridad y tengo que, o sea, casi se los juro que vacié mi maleta, o sea, tengo que aquí sacar
todos los que son aerosoles, todo lo que traigo líquido, el champú, el acondicionador, las cremas, todo el desodorante, o sea, obvio la chamarra, las botas, la computadora, el teléfono, o sea, no manchen, llegué aquí, o sea, véanme, les juro, no ando pintada, y eso que ya pasó un ratito porque había grabado otro y no se grabó la voz, porque se me acabó la pila. Bueno, ya nomás les quería platicar. Pero ¿por qué se ponen rojos los párpados? Eso no lo entiendo. La cara sí. Así terminé de enojada. Bye. Después me puse a leer y resulta que existe una especie de ley que dice que cada país está obligado a aceptar la versión de certificado que cada país emite, siempre y cuando sea con la vacuna que se requiere y sea con la cantidad de tiempo previo que tú te debiste de haber vacunado. Es decir, si tú te vacunaste hace una semana y pretendes irte, probablemente no te van a dejar entrar, porque fue hace una semana. Les voy a dejar aquí el dato de cuánto tiempo necesitas de anticipación para estar vacunado. Ahora, la regla es, dice en las páginas, siempre que tú vayas a un país nuevo, tienes que meterte en su página oficial para revisar cuáles son los requisitos. Y entonces dice, por ejemplo, cuando yo revisé para ir a España, y que mayormente para la Unión Europea es así, llevas tu certificado de vacunación o es como una hoja que te dan cuando recién te acabas de recuperar del COVID. Entonces, si tú tuviste COVID y ya te recuperaste y te dieron tu constancia de que ya te recuperaste de COVID, entonces puedes entrar. La parte de que tienes que llevar de todos modos tu prueba negativa de COVID, cuando yo fui, pues yo me la hice, honestamente vi que no le prestaron ninguna atención, le prestaron más atención al certificado. Pero sí es importante revisar cada que tú vas a viajar a un país, qué es lo que están pidiendo. Porque, por ejemplo, yo no quise viajar a Alemania, porque en Alemania están como mucho más complejo para entrar. Y además te tienes que hacer una prueba COVID. Y luego a mí me gusta tanto viajar que yo ya estaba como muy cansada de hacerme la prueba porque se siente espantoso. Entonces yo dije, pues no viajo a Alemania, porque no me quiero hacer otra vez una prueba COVID allá en Europa. Entonces, bueno, pues es una cuestión de decisión. En el caso de España, tienen una aplicación que aquí les dejo la imagen de la aplicación, que hay que bajar a su celular y entonces ahí llenarla con sus datos. Incluso les pide los datos del vuelo. Y allí le dices que si efectivamente estás vacunado, eres una persona muy sana, ellos te van a creer y te arroja un QR. Te lo van a pedir cuando tú salgas de aquí. Y luego llegando allá hay un módulo que es un simple escritorio en donde te vuelven a pedir ese QR. Muy bien, gracias, bienvenido, sin problema. En general, cuando yo viajé en tren, no tuve problemas, nadie escanea nada, solamente lo ven y te lo regresan. Un poquito de manera displicente te lo regresan, así como esto que es, toma. Pero nadie me molestó, nadie me dijo nada por mi certificado. En abril
nadie me pidió el certificado para entrar a ningún lugar. O sea, previo estaban solicitando, por ejemplo, para entrar a un restaurante, tú necesitabas el certificado. Para entrar a un museo, tú necesitabas el certificado. Pero aquí solamente me lo pidieron en los transportes, ya sea en el tren o en el avión. Pero aún en el avión, únicamente en Génova tuve problemas, pero en el resto de los países para nada. Hasta crucé Bosnia-Herzegovina durante 5 minutos y luego salí y me pidieron al entrar y me lo pidieron al salir, pero sin ningún problema. Entonces, que esa parte que de pronto puede estresar mucho, yo estaba muy estresada de ir y de no saber cómo iban a estar o si yo iba a tener algún problema, o como el problema que tuve en Génova de decir, bueno, es que si me afecta, si yo pierdo el vuelo, pues es un vuelo que ya perdí, es cambiar todo el itinerario, es volverme a hospedar, es tomar otra opción para transportarme. ¿Qué otra opción hay para que estés 1000% seguro de que no vas a tener problemas? Llegar, ir a una farmacia y solicitar que tu certificado de vacunación de México te lo hagan válido y te lo conviertan a una Green Card de Europa. Y entonces, de esa manera, segurísimo, pues no vas a tener ningún problema. Es digital, tú llegas, la escaneas, listo, se acabó, nadie te molesta. Y ya si te la piden a donde te la pidan, tú llegas, la escaneas y sin problema. La situación es que cuesta 40 euros. Y entonces, bueno, pues ya cada quien revisa si lo hace así o no. Hay de hecho una aplicación, pero si tú le metes o le escaneas tu código a esa aplicación para la Green Card, no te lo va a aceptar. Tienes que ir a fuerza a una farmacia a que ellos te lo validen. Y entonces ya te dan la Green Card sin problema. Luego la situación del cubrebocas. Pues yo iba conforme iba llegando, iba viendo cómo se estaba estilando en ese lugar. En la gran mayoría, bueno, en todos los lugares en los que yo estuve en este viaje, en la vía pública, no, es decir, en un espacio abierto, no se requiere el cubrebocas. O sea, tú puedes andar sin el cubrebocas como si nada, pero si entras a algún lugar, entonces sí te lo tienes que poner. Entonces es como andar pendiente de te lo quitas, te lo pones, te lo quitas, te lo pones. Yo, pues de manera de prevención, me llevé muchos cubrebocas pensando en que de pronto uno se me cayó, de pronto uno se lo olvidé o lo que fuera, para que no fuera un gasto allá, pues innecesario. De cualquier manera, me topé con que en Italia solicitan para cuando tú tomas un transporte como un tren o un avión, tú tienes que utilizar un tipo de cubrebocas específico que venden en las farmacias propios de Italia. Así hasta Made in Italy dicen los cubrebocas. Entonces, afortunadamente, una chica muy amable, cuando yo fui a preguntar sobre el Europass, recién llegué a Italia, ella me dijo, con ese cubrebocas que traes, no vas a poder viajar, ve a esa farmacia y entonces compras allí un cubrebocas que es el cubrebocas oficial del país. Entonces, bueno, pues está en eso, pues tenemos que tener cuidado. O sea, llegas a un país y tienes que revisar que cuándo lo tienes que usar y si puedes usar cualquier tipo de cubrebocas. Entonces, bueno, pues aquí está.
esto que yo les estoy contando tiene que ver con mi experiencia estando allá. Yo sé que si yo aquí le pongo la lista de los requisitos, yo, bueno, antes de irme vi un video de una chica que siempre revisa las páginas oficiales y te dice qué es lo que la página oficial dice que tú tienes que hacer para estar en ese país. Pero una cosa es lo que allí dice y otra cosa es lo que realmente pasa. Y entonces yo, honestamente, en un principio estaba estresada. Pero cuando empecé a ver que la cosa no está tan compleja como allí la ponen, que realmente no pasa nada, no la escanean tu vacuna, y si la escanean, pues da lo mismo porque no los lleva a absolutamente nada, pero lo que sí es importante es saber y tener bien claro que ningún país puede no aceptarte tu certificado. Entonces, sin ningún problema, tú te lo llevas y ellos te lo tienen que poner. Bueno, pues aquí está. A viajar sin problema. No es tan complejo como dicen que es. Podemos viajar con nuestra vacuna siempre y cuando pues sea la vacuna que acepta ese país. Y que si es Europa, bueno, pues sacas tu green card y bueno, pues le inviertes esos 40 euros y no vas a tener absolutamente ningún problema. Mi recomendación es pues que no gasten esos 40 euros porque tienen que aceptarles su certificado. Entonces, pues en ese sentido, adelante. Igual a Estados Unidos, en Estados Unidos yo he llegado, o sea, tampoco lo escanean, solamente lo ven, revisan la fecha y revisan el tipo de vacuna. Tenga su certificado y pásenle. Bueno, pues aquí les dejo los datos. Vámonos a viajar. Si tienen preguntas, si quieren alguna asesoría de lo que necesiten, pues adelante. Ya saben, ya conocen mis redes sociales, pueden mandarme mensajes. Ya hay personas que lo han hecho así, que mandan un mensaje por Facebook y yo encantadísima de platicarlo con ustedes. Bueno, pues a viajar y pues compartan, denle like, y si hay alguien que está por viajar y necesita esta información, y estén al pendiente de mis siguientes videos, porque vamos a hablar del Leborra Paz y de algunos ciudades que creo que vale la pena que les platique como que con esa ciudad. Pues muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, un enorme abrazo a todos y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.